De Dios. Y hoy vamos a tener ya el tercer tema, que se titula La relación entre padres e hijos desde la perspectiva divina. Así que voy a invitarles, hermanos, para que iniciemos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar a nuestro Dios. En este momento, Señor, queremos unirnos como iglesia para darte las gracias por tu misericordia, por tu bondad reflejada en nuestras vidas a lo largo de estas horas. Gracias, Señor, porque nos permitiste desarrollar nuestras actividades, porque nos acompañaste, nos protegiste, porque nos proveíste de lo necesario. Muchas gracias también, Señor, porque terminando el día nos concedes el deseo profundo de recibir el alimento de tu palabra. Especialmente, Señor, porque anhelamos que nuestros hogares sean fuertes, sean firmes y resplandezcan con la luz de Cristo. Permite, Señor, que este día puedan estar aquí, padres e hijos, dispuestos a escuchar lo que tú dices sobre la relación que debemos tener para que nuestros hogares puedan ser bendecidos. Permite que los que no han llegado puedan estar aquí. Permite que los que han pensado no venir sientan el mover de tu Espíritu. Y ya que estamos aquí, Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo nos revele tu verdad, nos convenza de lo que nosotros tenemos que cambiar o corregir en nuestro hogar, y que esto nos asegure bendición familiar. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Abramos nuestras Biblias, hermanos, para leer los versículos que son el fundamento de nuestra semana de la familia, que está ahí en Lucas capítulo 6, versículos del 46 al 49. Lucas 6, del 46 al 49. Y vamos a leerlo todos juntos, por favor. Repito, la cita bíblica es Lucas 6, del 46 al 49. Leamos juntos, dice así la Escritura: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Cada día de los anteriores he hablado de una declaración de fe, es decir, una declaración en la que yo manifiesto que confío que Dios es soberano y tiene control de todas las cosas. Que la palabra, la Biblia es la palabra de Dios, y que la enseñanza que viene de aquí viene directamente de quien es mi autoridad. Que confío plenamente que lo que Él dice es cierto, y por lo tanto estoy dispuesto a hacer lo que Él me diga para mi familia a través de este estudio. Ojalá que usted pueda hacer suya la declaración, hermano, porque si entendió y ha entendido lo que dicen estos versículos, que nuestros hogares sean sacudidos por una tormenta o por un río que va a golpear con ímpetu, es algo que no vamos a poder evitar, pero sí podemos evitar que se caiga en nuestro hogar. ¿Cómo? Construyendo la casa sobre la roca. ¿Y cómo se construye sobre la roca? No solo viniendo, no solo oyendo lo que Dios nos dice, sino haciendo, ¿verdad? Así que con eso vamos a iniciar nuestra tercera conferencia, que tiene que ver con la relación que Dios establece en su palabra que debe existir entre los padres y los hijos. Debemos comenzar diciendo, hermanos, que estamos viviendo en una generación donde todo el esquema de la familia que Dios diseñó se está desvirtuando, ¿verdad? El hogar ya no es como Dios lo planteó desde la perspectiva de la sociedad. Estamos escuchando este nuevo golpe para las familias, en el que ya no solamente es varón y hembra bendecidos por Dios, sino que quieren que sean dos varones o dos hembras bendecidos por Dios. Estamos entrando en una generación donde los hijos ya no están honrando y respetando a sus padres, sino tratándolos como iguales y a veces hasta como inferiores. Estamos entrando a una generación donde los hermanos carnales ya no se aman,
sino que hay pleitos tan terribles entre hermanos en la misma familia que a veces vienen a destruir el hogar aún antes de que el matrimonio pudiera haberlo destruido. Y quiero invitarles para que veamos unos pasajes en la Biblia que nos advierten esta generación que vivimos. El primero está en el profeta Miqueas. Vamos a buscar en Miqueas capítulo 7, versículo 6. Miqueas capítulo 7, versículo 6. Si usted lo tiene, sígalo con su mirada, si no le invito para que lo escuche. Dice así: porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. ¿Sí lo leyó? Esto fue escrito muchísimos años antes de que Cristo naciera, y ya nos estaba hablando de cómo el hogar iba a venir abajo y cómo la relación de padres e hijos iba a convertirse en una batalla. En el libro de los Proverbios, capítulo 30, si quiere también anotar o subrayar este pasaje, Proverbios capítulo 30, versículo 11. Escuche con atención. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Esa es la generación que estamos viendo. Y un último pasaje, hermanos, que nos habla de los tiempos postreros es 2 Timoteo capítulo 3, versículos 1 y 2. 2 Timoteo 3, 1 y 2. También le ruego que escuche la palabra de Dios. Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, y viene una gran lista. Pero en esta lista, hermanos, de los tiempos peligrosos, dice que los hombres serán desobedientes a los padres. Este es el momento que nos toca vivir, donde padres e hijos están en una batalla de diferencias e igualdades, porque se sienten iguales, se tratan como iguales por las diferencias que los están separando, donde los padres de familia están doblando sus manos precisamente para no perder el cariño de sus hijos y están permitiéndoles rebasar los límites de lo que según Dios les puso a los hijos para respetar, donde los hijos están brincándose esos límites y los padres no lo estamos impidiendo. Así que es la situación que vivimos. Y yo quisiera preguntar, sin que tenga que contestar, ¿cómo es la relación que está viviendo usted con sus hijos, sin importar la edad que tengan? ¿Cuál es la relación? Hay niños pequeñísimos, 3, 2 años, que ya faltan el respeto a los padres y los padres lo permiten. Así que la edad no es un obstáculo para observar que esta generación ya no está honrando a sus padres. Como lo hemos hecho con las conferencias anteriores, hermanos, quisiera compartirles en esta ocasión 7 principios bíblicos que Dios muestra en su palabra sobre la relación entre los padres y los hijos en la familia. 7 principios bíblicos. Vamos a ver el primero. Principio número 1. Estos principios, hermanos, vienen de la palabra, por lo cual los que tenemos a Cristo como Señor los tenemos que aceptar sí o sí. Si es usted un hijo o si es un padre, los tiene que aceptar, porque Él es el Señor. Principio número 1 dice así: los padres son responsables por los hijos delante de Dios. Los padres son responsables por los hijos delante de Dios. Y vamos a ver cómo esto afecta a la relación. Vamos a ver primeramente en el Salmo 127, versículo 5, que es un pasaje seguramente muy conocido por muchos de nosotros. Salmo 127, 5. Dice ahí la palabra del Señor. Perdón, desde el 3 hasta el 5. Dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre.
Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Creo, hermanos, que esto debe quedarnos claro y creo que ya lo sabemos. Los hijos nunca son propiedad de los padres. Aunque digamos mi hijo o mi hija, ¿verdad? Lo decimos porque se nos permitió recibirlos como herencia. Y ya sabemos que una herencia es cuando recibimos algo que era de otra persona, pero nos lo dan a nosotros para nuestra bendición y nuestro beneficio. Así que los hijos no son nuestros, son de Dios, se nos prestan. Y mire que hay por lo menos 3 pasajes en la Biblia que nos permite ver que realmente el ser humano, el siervo de Dios, debe tener conciencia de que los hijos son de Dios. Solamente en Génesis encontramos 2. Si quiere acompañarme, Génesis capítulo 35, perdón, Génesis capítulo 33, versículo 5. Se lo voy a leer. Son palabras de Jacob. Dice: y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños, y dijo: ¿quiénes son estos? Esto lo está preguntando Esaú. Y Jacob, su hermano, le respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Conciencia de que los hijos nos los da Dios, ¿verdad? En el mismo Génesis, pero en el capítulo 48 y versículo 9. Génesis 48, versículo 9. Palabras de José. Dice: y respondió José a su padre: son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí y los bendeciré. Nuevamente, la conciencia de un hombre que dice: estos son los hijos que Dios me ha dado, hablando de Egipto, ¿verdad? Ahí se los había dado. La conciencia de que vienen de Dios. Y del profeta Isaías, en el capítulo 8, versículo 18, Isaías 8, 18, dice: he aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Yo y los hijos que me dio Jehová. Hermano, ¿usted está convencido de que los hijos que usted tiene, ¿quiénes son padres? Levante su mano. Papá, mamá. ¿Está convencido de que sus hijos se los dio Dios? ¿Que le pertenecen al Señor? Bueno, mire, este primer principio que nos muestra que somos responsables de los hijos que Dios nos dio, comienza a hablarnos de la relación que debe haber con nuestros pequeños desde que nacen. Las mamás van a saber esto, ¿verdad? ¿Usted cree que se puede relacionar con un bebé que tiene días de nacido o que tiene días de no nacido? ¿Qué tal las mamás cuando tienen al bebé en el vientre? ¿No se relacionan con él? ¿No le hablan? ¿No experimentan sus movimientos? Ahí comienza una relación. Y mire, hermano, que cuando nos damos cuenta de que ese bebé que ya existe y se está formando viene de Dios, empieza una relación con la mamá primeramente. Pero ¿cuántos papás le hablamos a la panza de nuestra esposa? ¿Cuántos lo hicieron? ¿No es cierto? ¿Por qué le hablamos? Empezamos a relacionarnos. Cuando este principio es real en nuestras vidas, hermanos, ninguno de los dos, ni papá ni mamá, evade la relación con el bebé cuando nace. Los papás también cargamos al bebé cuando llora, ¿no es cierto? ¿No? Desde ahí empezamos a reconocer por qué ayudamos, porque es algo que Dios nos está dando. No se lo dio solo a nuestra esposa. Cuando el varón se hace blanco y dice: yo no cambio pañales, no está entendiendo que él es responsable. No es solo la mamá la responsable ante Dios, porque incluso el Salmo 127 está haciendo referencia al padre varón, ¿verdad? Cuando dice que va a llenar su aljaba de ellos y no será avergonzado cuando hablare con los enemigos. El varón se debe relacionar con el niño desde que nace, porque es consciente de que es responsable de su hijo. Los papás cambian pañales también, ¿no? ¿Y de dos o no? Las mujeres se ríen y los hombres se quedan serios, ¿verdad? Debe ser, porque nosotros somos responsables. Mire, desde ahí comienza. Yo quiero hablarles a los jóvenes
o a los que tienen hijos recién nacidos o los que están esperando bebé, como Alex y Verónica, porque cuando el niño nace varón en México, como parte de nuestra cultura, así como que dice, esto te toca a ti, yo traigo el mantenimiento, yo pago los pañales, yo pago los Gerber, pero tú lo atiendes todo. La relación con el pequeño empieza desde que nace y somos conscientes de que esos hijos Dios nos los dio y tenemos que ser responsables de ellos. Así que, y no insisto con la mujer porque la mujer lo sabe, ¿verdad? Pero de pronto los varones como que no somos muy conscientes. Primer principio, los padres somos responsables por los hijos que Dios nos dio. Desde que comienzan a existir en el vientre de la madre hasta que, como lo vimos el primer día, Él nos deja o ella nos deja para unirse a su nueva pareja y formar una nueva familia. Desde ahí comienza la relación. Principio número 2. Sobre la relación de los padres y los hijos según la Biblia. Principio número 2 dice así: los padres, hablando de papá y mamá, se deben invertir en sus hijos. Los padres, papá y mamá, se deben invertir en sus hijos. ¿Cómo invertimos dinero en algo? Es depositando, ¿no? Entregando. ¿Cómo se invierten los padres en los hijos? Pues entregando, dando. ¿Y qué es lo que damos? Tiempo, cariño, consejo, comunicación. Y mire, vamos a buscar primeramente en Deuteronomio este pasaje que yo creo que es el más conocido cuando se habla de la relación padre-hijo, porque es algo que el Señor está mandándole a los varones de su pueblo que deben hacer con sus pequeños. Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. Bueno, desde el 6 y hasta el 7. Voy a pedirles a los varones que leamos estos versículos. Varones de todas las edades, sean papás o no. Deuteronomio 6, 6 y 7. Si ya lo tienen, lean conmigo. Dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y estas palabras que yo te mando hoy van a estar en tu vida, y vas a transmitírselas a tus hijos. No estamos hablando de comunicación. Los papás y mamás, necesitamos tener una comunicación abierta con nuestros hijos. Y en esa comunicación abierta tenemos que estarles enseñando, porque así cuando enseñamos, nos invertimos en nuestros hijos. En el mismo capítulo 6 de Deuteronomio, el versículo 20, dice así: mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó, entonces dirás a tu hijo, y entonces viene la plática, ¿verdad? La comunicación. Hay una imagen muy recurrente en México donde el hijo quiere decirle algo a papá, pero va y se lo pregunta a mamá. ¿No pasa eso normalmente? Va con la mamá y dice: ¿puedes decirle a mi papá que esto? No sé si pasó en su familia y si está pasando en este momento, ahora que usted ya es mayor. ¿Por qué el hijo o la hija no tiene una comunicación franca con el papá varón? Porque los papás varones invertimos muy poco tiempo en la comunicación con nuestros hijos. Pero aquí estamos encontrando que el hijo tiene confianza, porque además de que le manda al papá, tú lo vas a enseñar. También nos encontramos a Dios diciendo: cuando tu hijo venga y te pregunte, comunicación abierta. ¿Se acuerdan del pasaje que tocamos hace algunas semanas sobre Abraham y su hijo Isaac cuando lo iba a sacrificar? ¿Se acuerdan que iban caminando y no llevaban ningún animal, y que Isaac le pregunta a su papá: papá, ¿y dónde está el cordero para el holocausto? Fíjense la confianza que tenía el hijo para comunicarse con el papá. Y el papá, para comunicarse con el hijo, no le dijo: tú cállate, no preguntes. Él respondió, ¿verdad? Jehová se proveerá de cordero para el holocausto. Una comunicación. Los papás nos invertimos y las mamás nos invertimos cuando estamos comunicándonos con nuestros hijos, y en esa comunicación les estamos enseñando. Pero además de enseñarles, hermanos, para invertirnos en los hijos, también los instruimos. Usted y yo conocemos el pasaje de Proverbios 22:6. ¿Se acuerdan lo que dice? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él.
¿Cuál es la diferencia entre enseñar e instruir? Incluso el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, nos dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, para instruir, o sea que son dos cosas diferentes. Enseñar, hermanos, es cuando estamos transmitiendo los conocimientos. Instruir es cuando los estamos entrenando para usar los conocimientos. La instrucción es la que se entiende que se da en un gimnasio, en el ejército, donde no solo se les está diciendo lo que deben hacer, sino que se les está haciendo que lo hagan para que lo entrenen y para que lo puedan realizar con facilidad. Eso es instruir. ¿Y cuánto tiempo ocupamos para enseñar? A lo mejor en 10 minutos le enseño una frase a mi hijo, pero ¿cuánto tiempo necesito invertir para instruirlo? Más tiempo. Porque tengo que ayudarlo a que lo haga y luego lo vuelva a hacer y luego lo vuelva a hacer. El ejemplo más claro es cuando le queremos enseñar a nuestro hijo a andar en bicicleta. ¿Cuántos papás les enseñamos a los hijos a andar en bicicleta y los sentamos en una silla y le dijimos: mira hijo, cuando tengas la bicicleta vas a sentarte en el asiento, vas a poner un pie en un pedal, otro pie en otro pedal, vas a empujarlos hacia adelante y te vas a equilibrar y ya? Y luego el niño dijo: ya aprendí a andar en bicicleta. ¿Cuántos hicieron eso? Y si lo hicieron, pobre hijo, cuando se subió, porque seguramente azotó. ¿Cómo le enseñamos? Bueno, realmente no lo enseñamos, lo instruimos. Lo subimos, le fuimos diciendo mientras lo hacía, lo soltábamos tantito y lo volvemos a agarrar y luego otra vez. Eso es instruir. Y hermano, fíjense cuánto tiempo invertimos en eso. Las mamás invierten más que los papás en los hijos. Cuando estamos ayudando o están ayudando con la tarea de la escuela, es mamá o papá, porque ahí estamos instruyéndole, le estamos enseñando cómo sumar, cómo multiplicar, cómo estudiar, cómo aprender de memoria los estados de la República Mexicana, ¿verdad? Las capitales. ¿Cómo le hacemos instruyéndolos? Si usted y yo como papás no estamos invirtiendo ese tiempo, no estamos teniendo la relación que Dios quiere que tengamos con los hijos. No solo hay que instruirlos, hermanos, también criarlos. Efesios 6:4. Vamos a leer este pasaje. Efesios capítulo 6, versículo 4. Dice así la palabra del Señor: y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Criarlos, hermanos, es todavía más allá que instruirlos, ¿verdad? Es casi como formarlos. Papá y mamá invertimos nuestro tiempo para criarlos. Por eso cuando el niño sale malo, ¿qué decimos? Es un mal criado, ¿verdad? O sea que no está bien criado. Usted y yo tenemos que invertir de nuestras vidas para criar a nuestros hijos en el Señor. Y el criarlos, hermanos, no está hablando de enseñarles la Biblia, está hablando de formarlos como personas, cómo se comportan con las visitas, cómo se comportan con los extraños, cómo se comportan con los vecinos, con los compañeros de la escuela. Es la forma en la que los estamos criando. Y eso requiere inversión del tiempo, eso requiere comunicación. Y una última cosa que tiene que ver con invertirnos en los hijos, hermanos, está en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 4. 1 Timoteo 3, 4. Dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y ahí mismo en el versículo 12 dice: los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Este gobierno, ¿qué implicará? ¿Se acuerdan cuando vimos los que vienen los viernes el don de presidir? ¿Qué dijimos que era presidir? Era dirigir, ¿no? Era guiar, era conducir. Cuando hablamos de gobernar, no estamos hablando de un emperador que los obliga a hacer las cosas, sino de un presidente que los dirige para hacer lo mejor para la familia, a los hijos. Así que también nosotros debemos presidir o guiar a nuestros hijos. ¿Y cómo los podemos guiar si no estamos en casa? ¿Cómo los podemos guiar si no pasamos tiempo con ellos? Es aquí donde nos damos cuenta que este segundo principio bíblico, hermanos, debería ayudarnos a tener una mejor relación con nuestros hijos. Los padres se invierten en los hijos.
Estas 4 cosas que mencioné, enseñar, instruir, criar y guiar, hermanos, nos reflejan 3 cosas bien importantes que quiero enfatizar antes de pasar al tercer principio. 3 cosas importantes que requieren la inversión de los padres en los hijos. Primera, debe haber una comunicación abierta. Ninguna de las cosas que mencioné se realiza sin compartir y transmitir información verbal, de padre a hijo y de hijo a padre. El padre transmite, el hijo pregunta, ¿verdad? La segunda, tiempo invertido. No podemos ni enseñar, instruir, criar o dirigir sin invertir tiempo. Y esto implica que en la relación del padre y la madre tienen que dedicarle tiempo a los hijos. Y número 3, dedicación. Porque ya lo mencionamos, ¿verdad? Hay cosas que tenemos que estarlas repitiendo y repitiendo, hay cosas que tenemos que estar haciéndolas con ellos, y esto requiere dedicación. Porque hay padres que dicen, yo voy a invertir tiempo con mi hijo, y lo sientan a ver un partido de América Chivas, ¿verdad? Y dice, ya invertí tiempo, hijo, ya pasamos tiempo de calidad. Y no, estaban los dos frente a la televisión o jugando a las maquinitas, y decimos, ya pasamos un tiempo de padre e hijo. Eso no es dedicación. Sí pasa tiempo, pero no con él. Lo pasa haciendo otra cosa y lo tiene a un lado. Por eso dedicación es el tercer elemento que debe ser claro para los padres sobre la inversión de nuestra vida en nuestros hijos. ¿Cuántos de nosotros podemos decir cuando ya nuestros hijos son adultos que invertí el tiempo suficiente cuando fueron niños? ¿Cuántos papás dicen, no, cómo quisiera que volviera a ser niño porque no lo disfruté como hubiera querido? ¿Y por qué no lo quiso? ¿Por qué no quiso invertir tiempo cuando era pequeño? Papás, si tienen hijos pequeños, hermanos, si piensan tener hijos en el futuro, piensen en este principio, porque eso nos va a asegurar una muy buena relación con nuestros hijos cuando ellos sean adultos. Principio número 3. ¿Cuál es el principio número 3 sobre la relación entre padres e hijos? Amemos a nuestros hijos sin preferencias. Amemos a nuestros hijos sin preferencias. A ver, ¿cuántos? Todos los papás o padres de familia, papá o mamá, levanten su mano otra vez, por favor, todos los que tienen hijos. Ahora, quiero que bajen la mano, no la bajen todavía, bajen la mano los que solo tienen uno. Pero todos los demás que tenemos más hijos, ya pueden bajar su mano. ¿Hay un hijo que quieren más? Todos calladitos, ¿verdad? No. Hay papás que sí. Y quiero decirle, hermano, que el Señor no está de acuerdo con eso. Hay 2 ejemplos en la Biblia muy claros allá en el Génesis. Voy a leerles estos pasajes. Génesis capítulo 25, 28. ¿Sí sabe quiénes son, verdad? ¿Quiénes son? No. Padres que tenían preferencias sobre los hijos. Los papás de Jacob. ¿A quién preferían? La mamá prefería a Jacob y el papá prefería a Esaú. Cada uno amaba más a otro de los hijos. ¿Qué otro personaje en el Génesis? Ese mismo Jacobito que era el hijo en este punto, cuando se hizo papá, ¿se acuerda que tenía preferencia por uno de sus hijos? Por Pepito, ¿sí? ¿No se acuerda que le hizo un traje de colores y lo prefería por sobre todos los demás? Y hermanos, en ambos casos, esta preferencia causó tragedias en la familia, ¿se acuerdan? En los 2 casos. Mucho más grave en el caso de José. ¿Se acuerdan lo que pasó? Pues los hermanos lo odiaban al punto de querer matarlo. Y hermanos, nosotros tenemos que tener como un principio en las relaciones con los hijos. A los hijos se les ama igual. Y escúcheme esto que sigue. Aunque se les trate diferente. ¿O no es cierto, papá? Si usted trata igual a sus hijos, usted no está haciendo las cosas bien, porque cada hijo es diferente. Hay hijos que necesitan atención de una forma y hay hijos que necesitan atención de otra forma. De pronto los papás cometemos el error de querer tratarlos igual. ¿Y por qué? Porque los hijos nos reclaman, ¿verdad? Porque a mí me castigan de esta manera y a mi hermano no. Porque tú eres diferente. Necesitamos tener claridad en este principio, porque lo que nos ayuda
a tener buena relación con los hijos es amarlos igual, pero tratarlos como necesitan cada uno de ellos. Y darnos el tiempo, regresando al punto anterior, cuando los hijos nos pregunten, porque si van a preguntar, ¿verdad? ¿Por qué a mí me das con la vara y a él no? ¿Y qué decimos los papás? Yo soy el papá y yo decido. No, hijo, es que tú necesitas límites más marcados porque tu carácter es así y tenemos que explicarles. Cuando traemos una buena relación desde pequeños, cuando llegamos al punto de explicarles la disciplina, aunque en el momento no la van a entender, cuando crezcan más y recuerden la explicación que usted le dio, van a decir, ahora entiendo a mi papá. Y no van a decir como muchos decimos, no, mi papá a mí me trataba peor que a mi hermano, a mí me daba con la vara y el otro no. Y siempre me quedo con la idea de que me amó menos, porque papá no se tomó el tiempo, o mamá no se tomó el tiempo de explicar por qué era diferente. Hermano, este tercer principio es importantísimo, sobre todo cuando tenemos más de 2 hijos. Siempre habrá alguno con el que nos identifiquemos más, probablemente porque salió indefenso como yo, porque salió tan inteligente como yo, pero uno tiene que tener mucho cuidado de no tener preferencia sobre alguno de los hijos. Tenemos que amarlos a todos de la misma manera, y eso nos ayudará a tener relación correcta con todos y cada uno de ellos. Ese fue el principio número 3. Principio número 4. Sí, hermano, se pueden hacer preguntas que tengan que ver con el tema. ¿Qué pasa cuando por ejemplo, ahorita está diciendo usted de que a veces el trato no es el mismo, pero se les quiere igual, referente a, dependiendo de su conducta, ¿verdad? De su forma de ser. Sí, de su conducta también, ¿no? No, de la conducta no. No debe depender de la conducta. La conducta es resultado de cómo es el niño. Sí, por su carácter y todo eso, ¿no? De eso sí, o sea, de cómo es que yo debo actuar. Porque algunos necesitan corrección y otros no la necesitan, ¿no? O sea, es menos, ¿verdad? Bueno, es que eso me pasó a mí, entonces, y sí, crecen creyendo que se les quiere menos, ¿verdad? Es por lo que dice usted de que quizá no les explicamos. Eso es. ¿Verdad? Eso es. Pero ahora que ya están grandes, ¿qué se puede hacer? Explicarles. Va a ser muy difícil que lo acepten, pero por eso es bien importante, y qué bueno que el hermano lo menciona, que ya tiene hijos mayores, para los que tienen hijos más jóvenes o pequeños. Siempre debemos tomarnos el tiempo para explicar cuando pregunta por qué le tratas diferente. Él debe saber, o ella debe saber, que no es porque hay un amor diferente, es porque él o ella son diferentes. Y yo le digo, en el momento que se lo explique, el hijo que está entre niñez y adolescencia no va a aceptar como verdad lo que usted explique. Él va a decir, no, a mí me quiere menos. Pero cuando ese niño o muchacho madura, esa explicación finalmente le hace comprender la verdad de que era el mismo amor, pero que realmente era diferente a su hermano. El problema es que no se los decimos, no les explicamos, y crecen, y cuando ya de grandes se los decimos, pues a lo mejor no me creen, ¿verdad? Sí, porque mi hijo, el más grande de los varones era bien tranquilito, Juan Pablo. Y el otro era así como más, como medio hiperactivo. Entonces, pues es eso, que necesitaba más corrección el otro, ¿no? Pues no sé si más, pero diferente. Diferente, pues. Sí. Pero, pues, aún está esa como herida en su corazón. Claro, y sí pasa. Y yo creo que todos la regamos en algún momento en ese punto. Por eso, regreso al principio 2, si podemos entablar una comunicación, una relación abierta, inversión de tiempo con el pequeño desde que está pequeño, va a ser más fácil que él se atreva a preguntar y que yo quiera darle el tiempo para explicarle, porque de pronto pensamos que no lo va a entender, o a veces estamos tan enojados que preferimos, no te voy a explicar nada, yo soy papá y yo así lo hago. Son errores que cometemos y que pueden traer consecuencias en el futuro, ¿verdad? Vamos al punto 4, principio número 4. En la relación de los padres e hijos desde la perspectiva de la Biblia. Dice así el principio número 4, disciplinarlos con amor y firmeza. Disciplinarlos con amor y firmeza. Comienzo con ese pasaje tan especial que menciona la disciplina en Hebreos capítulo 12,
versículos del 6 al 9. Aunque aquí está hablándonos de la disciplina de Dios, la compara con la disciplina de los padres humanos. Le repito el pasaje, Hebreos 6, del 6 al 9. Perdón, Hebreos 12, del 6 al 9. Dice así: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Porque si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Bueno, esto es un hecho real. Los padres deben disciplinar a los hijos y, contrario a lo que los hijos piensan, el papá que disciplina, ojo, no estoy diciendo que pega o que desquita su coraje, porque de pronto ya pensamos que disciplina es darles con todo, ¿no? Estoy hablando de disciplina como disciplina. Las cosas que utilizamos para tratar de normar la conducta de nuestros hijos, todo eso se llama disciplina, no necesariamente son golpes. Pero cuando el padre disciplina es porque ama. Si no disciplina, es porque no ama. Ese supuesto miedo a que dejen de amarme no es amor por el hijo, es amor por uno. Por eso cuando el papá ama, de manera natural quiere disciplinar a su hijo. Le evita dolores de cabeza, le evita decisiones incorrectas, le evita ir por caminos que le van a llevar a momentos y a situaciones que tal vez sean irreparables. Así que un padre debe disciplinar a su hijo. ¿Cómo? Bueno, vamos de nuevo al punto de que son diferentes. La disciplina que los hijos necesitan es diferente. Con unos funciona un estilo de disciplina y con otros funciona otro. Lo más importante es que logremos identificar que se logra la disciplina, que la conducta cambia. Eso es lo que busca la disciplina. Nuestro problema es que los papás disciplinamos, bueno, entre comillas, hasta que nos enojamos, ¿verdad? No hagas eso, que no hagas eso, que no hagas eso. Y hasta que ya me sacó el coraje. Algunos dicen el tapón, pero yo no tengo tapón. Cuando nos sacó el coraje, ahí vamos y le pegamos, o le gritamos, o le decimos un montón de cosas, ¿verdad? ¿Qué decimos? Ya lo discipliné. Esa no es disciplina. La disciplina es cuando el niño está violando el mandato, en ese momento establecerle un límite, y si lo vuelve a brincar, viene una consecuencia. Esa es la disciplina. Si dejamos a los hijos sin disciplina, no los estamos considerando verdaderamente nuestros hijos. Y eso es lo que dice Dios aquí en Hebreos capítulo 12. ¿Levantó su mano? ¿No? ¿Omar? Como comentario solamente que ahorita en la actualidad está totalmente pues al revés, ¿no? Ahorita las nuevas filosofías dicen que no se les tiene que pegar a los niños porque luego crecen con complejos o que van desarrollando por ahí ciertas pues defectos en el comportamiento, ¿no? Más adelante, totalmente contrario a lo que el Señor nos dice. Y yo creo que si un niño es bien disciplinado, se habrían evitado muchos problemas en el futuro, y sobre todo con la juventud que ahorita está pues bastante desenfrenada. Así es, el problema es que nosotros creemos más en las filosofías y psicologías humanas que lo que Dios dice. Yo recuerdo a mi papá, a mí me pegó con cinturón, pero nunca recuerdo haberlo visto que me pegara enojado. Sí pegaba duro, pero no lo vi enojado. Y entonces yo me di cuenta que sirvió la disciplina que me dio. Los papás no queremos aplicar disciplina de ese tipo, física, ¿verdad? Porque hoy dicen que es agresión. De hecho ya le dicen al hijo, demanda a tu papá si te llega a tocar, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Pues veamos a los niños, veamos a los adolescentes y jóvenes de nuestra generación que no han sido corregidos con vara, que es el término bíblico, y entonces lo que estamos viendo son hijos rebeldes, desobedientes, indisciplinados, sin límites. ¿Y cómo nos explica eso la psicología? ¿Verdad? Proverbios capítulo 13, versículo 24. Hermanos, hay varios proverbios que hablan de la vara de la corrección, que está hablando del golpe,
como disciplina. Y uno debe decidir a quién voy a creerle y a quién voy a obedecer. Recuerde que el fundamento de nuestra semana es Lucas 6:46. ¿A quién voy a obedecer? ¿A los psicólogos? ¿A mis amigos? ¿O a mi Señor? Porque esto es lo que dice el Señor. Dice ahí en Proverbios 13:24: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Vino mi hija con mi nieto hace unas semanas y me decía mi hija: papá, ¿cuándo va a ser el momento donde ya debo disciplinar a mi hijo? Yo le dije: ya. En cuanto veas que tú le dices algo y él hace lo contrario, necesita disciplina. Pero pegarle, no, yo no dije pegarle, ¿verdad? Disciplina. Hay que buscar la manera de que el hijo no vuelva a cometer la desobediencia que está cometiendo desde pequeño. Es lo que dice este proverbio. El que lo ama desde temprano lo corrige. Déjelo crecer y trate de disciplinarlo hasta que tenga 3 años. No, ya no va a poder igual. Va a ser muy difícil. Otro proverbio, el proverbio 23:13. Proverbios 23:13. Dice: no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. No rehuses. Porque, hermano, aquí hay una confusión sobre el amor, ¿verdad? Es que no quiero corregirlo porque lo amo, me duele. Pues sí, pero si no lo corrige, usted puede estarlo dejando ir hacia caminos de muerte. Es necesaria la corrección, la disciplina, como expresión de amor, y como lo dicen esos proverbios, de manera oportuna. Hermano, eso de a la tercera, cuidado. Ya van 3 niños que conozco que cuando el papá le está diciendo: hagas esto, dice: hasta la tercera. Yo los oí decir, o sea que siguen desobedeciendo, ya en la tercera se detienen. Lo está disciplinando. Fíjese cómo sí lo está disciplinando, pero ¿cuál va a ser su disciplina? Voy a violar los reglamentos 3 veces. No más que cuando ya sea un ciudadano, a la primera que lo agarra la policía, le decía: apenas llevo una. Porque es una disciplina, mala disciplina, pero es disciplina. Necesitamos hacer una corrección oportuna y decirle, ¿verdad? Mis hermanas decían que yo era muy estricto con mis hijas porque yo a la primera, una vez, y si lo volví a hacer, disciplina. Y bueno, aún así me costó trabajo cuando eran adolescentes, pero ya después finalmente entraron, ¿verdad? En las líneas hasta ahorita. Dice Primero de Reyes 1:6, si quiere buscar también este pasaje. Primero de Reyes 1:6. Dice así este versículo: y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Está hablando de Adonías, un hijo del rey David. Y fíjense lo que dice ahí, palabra de Dios: su papá nunca lo había entristecido con decirle: ¿por qué haces eso? O sea, nunca tuvo esa comunicación correctiva con el hijo. ¿Y qué es lo que provoca? Hijos rebeldes, hijos orgullosos, hijos que se sienten más que los demás, que sienten que pueden tomar lo que quieran sin que nadie les diga que no. Y tenemos que tener mucho cuidado porque es parte de la relación con los hijos. Si papá o la mamá evitan la corrección, están evitando la relación, y esto provoca problemas en el futuro. Y un último pasaje, hermanos, en 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 13. 1 de Samuel 3:13. Está hablando de Elí, un sacerdote de Dios. Dice: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Esto entra dentro de este principio de la disciplina con amor y firmeza. ¿Qué es estorbar, hermanos? Es ponernos enfrente para que no sigan adelante, ¿no? Así es. Eso es estorbar. Pero los papás
hasta lo decimos, ¿verdad? De que yo lo estorbe y que lo haga a escondidas, mejor que lo haga delante de mí. Yo conocí un papá cristiano que me dijo, yo a mi hijo no le prohíbo las fiestas, nomás yo voy y lo llevo y yo voy y lo recojo. Y yo, wow, qué disciplina, ¿verdad? Para así yo me aseguro que llega y que sale, pero no se asegura de lo que es allá adentro, de lo que está recibiendo, la influencia, las tentaciones, de lo que pasa allá adentro. Los papás, como parte de la disciplina, necesitamos confrontarlos, como en el caso que David no hizo con Adonías, no lo entristeció, no quiso, entre comillas, perjudicar la relación que no tenía. Y en el caso de Elí, lo mismo. Él veía que ellos estaban violando los principios de Dios, blasfemando contra Dios, y él nunca se puso enfrente para decirles no, detente. Eso debemos hacer los papás. Y hermanos, esto es parte de la relación. Por eso usted puede decir, tengo buena relación con mi hijo porque nunca hemos tenido un conflicto. Esa no es buena relación. De hecho, los conflictos son una manera de relacionarnos con los hijos, pero siempre haciéndolo de la manera correcta, como lo dice el Señor en su palabra. Muy bien, los hijos me están viendo feo, ¿verdad? Porque puro hablé de lo que deben hacer hacia los hijos. Esto es importante que lo sepan todos los hijos que tenemos aquí, los jóvenes, porque si ustedes dicen, con razón mi papá hace todo esto, es porque estos 4 principios comenzaron con el primero que dice. ¿Se acuerdan lo que dice el primer principio? Los padres son responsables de sus hijos ante Dios. Por eso papá invierte tiempo y platica y me enseña y me instruye. Por eso papá nos ama igual a todos. Por eso papá me disciplina con amor, pero con firmeza. Por eso lo hace. Y esa es la manera en que nos estamos relacionando con los hijos. Evite todo esto, hermano. No hay relación, no hay comunicación. Estamos formando hijos de la generación que mencionábamos hace rato, que no respeta a sus padres. Pero yo creo que el papel de los hijos, ¿cuántos aquí hay hijos que todavía viven con sus papás? A ver, levanten su mano, los hijos que viven con sus papás. Sus papás tienen que hacer lo que hacen. Ahora déjenme decirles algo. Papás, tápense los oídos. Los papás se equivocan. Definitivamente, no hay ni un papá perfecto. Los papás se equivocan. Pero si ustedes, papás, abren este canal de comunicación, hijos, pueden ustedes acercarse a papá y decirle, esa manera como me disciplinaste, en lugar de ayudarme a entender, me provocó a ira. Tienen que decírselos, porque estamos hablando de la relación de los dos. Esto es todo lo que tiene que hacer papá, pero papá tiene que hacerlo de la mejor manera, siguiendo la instrucción de Dios. Y los hijos, aquí no tenemos hijos pequeñitos, los que están aquí, ¿no? Aquí son hijos ya que pueden hablar con papá en un buen momento y decirle que me hables de esa manera, en lugar de ayudarme, me hace sentir rebeldía. Necesitamos comunicarnos. Hijos, comuníquense con sus papás. Ahorita vamos con los últimos 3 principios que tienen que ver con los hijos. Verónica. Profesor, por ejemplo, y cuando los niños chiquitos están empezando a entender lo que está bien y está mal y hacen su berrinche o su en público, por ejemplo, cuando uno ya no los puede controlar, ¿en ese momento se les debe disciplinar o qué se hace? En ese momento. A mí mi papá me disciplinaba en público y yo a mis hijas las discipliné en público y 2, 3 veces me hicieron papelitos en público y después ya no, porque esa es la disciplina. Porque eso de que ahorita estoy en público y no lo amonesto o no voy y le digo, ¿sabes qué, hijo? Pum, pum, pum. ¿Qué es lo que va a hacer el hijo? Que siempre me lo va a hacer cuando estamos en público, porque sabe que ahí yo no voy a disciplinarlo. Por eso la disciplina, mencioné, debe ser oportuna, es en el momento. Sobre todo cuando están pequeños, porque si dejo pasar un día y al otro día mi hijo ven y papá, ¿qué pasó? ¿Y ayer? ¿Qué hice ayer? Debe ser oportuna para que conecte el correctivo con la acción y quiera cambiar la acción, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? Angélica, ¿tiene una pregunta, Angélica? Es que agarra a su mamá. ¿Alguien le iba a preguntar? Hermana Lolita. Un comentario, hermano, los papás de antes, bueno, mis mamás, no sabían de Biblia, pero nos supieron corregir.
porque yo me fijaba que, les digo a mis hijas, que mi mamá le hablaba a alguien y mamá, te habla la señora fulana, y ya iba mi mamá y nosotros íbamos atrás de ella, y mi mamá nomás nos volteaba a ver, córrele, porque ya sabía, a ver, ¿les hablaban ustedes? Igual mi papá usaba la cuarta. Yo nunca la probé, gracias a Dios, pero mis hermanos sí. Entonces, pues yo tenía mucho miedo, ¿verdad? Y ahorita que dice eso, que en el momento, yo me acuerdo que uno de mis hermanos, Hermano, sin testimonios, porque si no me va a pasar tiempo, disculpe. no le digo de uno de ahorita que se trató de que en el momento mi papá le iba a pegar y se subió al tinaco del agua del pueblo y pues estaba altísimo. Entonces, ¿qué hizo? Allá se estuvo horas y horas hasta que se le bajara el coraje a mi papá. Entonces, ¿cómo lo alcanzaba mi papá para darle su... Gracias, hermanos. Yo sé que todos tenemos un testimonio que compartir, ya nos estamos acordando de las nuestras, ¿verdad? Pero miren, hermanos, hablamos de los papás de antes. Lo que pasa es que aun cuando los papás no conocen Biblia, traemos el Espíritu con E minúscula que nos conecta con Dios y nos ayuda a entender sus propósitos. Pero cada vez nos vamos alejando de los propósitos de Dios, aunque no sea el mundo y no sea la sociedad cristiana, va dejando los principios morales, éticos que Dios puso en el hombre cuando lo creó. Y aparte de que viene toda una influencia de gente preparada, entre comillas, que nos empieza a enseñar formas distintas a lo que Dios dice, y el resultado es que hoy no podemos tener a nuestro hijo pequeño aquí sentado en el culto. Y yo recuerdo, mi papá nos tenía a 7 sentados en los cultos. Nada de que salte allá afuera, no, ahí estábamos, y no estábamos dando lata. ¿Cómo le hizo? Yo creo que debo preguntarle al Señor, ¿verdad? ¿Cómo le hizo? Pero yo traté de hacer lo mismo con mis hijas. Ahí, aquí, si no había cuidado con los niños, aquí. Y la disciplina es la que hace que el niño pueda quedarse ahí. Pero los papás de hoy no queremos aplicar disciplina. Ese es nuestro problema. Principio número 5. Ahora vamos por el lado de los hijos, ¿verdad? Dice así en cuanto a la relación de padres e hijos. Los hijos honran y obedecen a los padres. Este es un principio bíblico, no es una opción, ¿verdad? Los hijos honran y obedecen a sus padres. Y esto lo traemos desde los 10 mandamientos, Éxodo 20:12. Se lo voy a leer, porque aunque tal vez ya lo sabemos, vale la pena recordar que es palabra de Dios. Éxodo 20:12 dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Después, cuando Dios a través de la Biblia vuelve a recordar este mandamiento, nos dice: y este es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es un mandato que deberíamos obedecer. Levítico 19:3 dice así: cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardarán. Cada uno temerá a su madre y a su padre. Está hablando de ese temor, hermanos, que también se refiere al temor a Dios. No temor de que, ay, le tengo miedo a mi papá, le tengo miedo a mi mamá. Es ese temor reverente, de respeto, de que sabemos que es alguien superior, que es alguien que merece mi atención, mi obediencia, mi discreción, mi cuidado. A ese temor se refiere, y el Señor lo da como mandamiento. Muchachos, necesitamos honrar y tener ese temor reverente hacia papá y hacia mamá. Deuteronomio 27:16 dice así: maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo: amén. Fíjense nada más, hermano, hay una maldición para el que hace lo contrario de honrar, deshonrar. Si faltamos el respeto a nuestros padres, hay maldición en nuestras vidas. Así como el honrar trae promesa, el deshonrar trae maldición. Y Efesios 6, del 1 al 3, en el Nuevo Testamento ya. Dice: hijos, obedeced en el Señor a sus padres, porque esto
es justo. Quisiera que lo leyeran los hijos que están aquí todavía, los que todavía están bajo la tutela de sus padres. Efesios 6:1. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. O sea, se lo voy a decir en mis palabras, ¿verdad? Y yo se lo digo a mis hijas. Hijos, ahorita les toca obedecer y punto. No hay negociación en eso. Estoy en casa, papá me mantiene, tengo que obedecer, es lo justo. Yo ya quiero hacer lo mío, yo ya quiero, bueno, adiós, cuando te vayas y tú pagues tu renta y pagues tu casa y te mantengas, entonces puedes hacer lo que quieras, pero mientras estés aquí, lo justo es que tú hagas lo que yo digo. Y hermanos, si es posible, por lo menos yo ya en este ciclo pude hacer que mis hijas fueran al templo siempre, aunque querían negociar, no hay negociación. Estás en mi casa. Mi hija cuando se rebeló y cuando se vino a Guadalajara, mientras yo la mantuve, ella tuvo que ir a la iglesia. Y tal vez decían, sí, pero ¿de qué le servía? ¿Cómo que no le servía? ¿Oír palabra de Dios no sirve? Aunque no quisiera, ahí estaba. Cuando ya ella me dijo, papá, ya me mantengo, así que servo iglesia. Pues sí, me atravesó el corazón, pero ya no pude obligarla. Pero mientras yo la mantuve, aunque estábamos lejos, lo haces porque lo haces. Sin gritarle, sin amarrarla, sin ofenderla. Simplemente les estoy enseñando. En eso no hay opciones. Aquí se hace lo que yo digo. Papá tiene que hacer eso. Quiere hacerlo y no lo ha hecho, le va a costar, pero puede hacerlo. ¿Por qué? Porque es justo. Claro que al hijos, se nos invita a que nos obedezcamos en el Señor. Es por causa del Señor que vamos a obedecer a papá, porque como dije hace rato, se pueden equivocar. Papá puede ser injusto, pero aunque sea injusto, hay que obedecerlo. ¿Por qué? Porque es en el Señor, y el Señor nos dice que nos sometamos a papá, que los honremos y los respetemos. Sigo leyendo versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Honrarlos de manera permanente. Los hijos honran y obedecen a sus padres. Cuando hablamos de honra, hermanos, hablamos de respeto, hablamos de consideración, hablamos de admiración. Hay que ver a papá y a mamá hacia arriba, admirarlos. Pero es que yo tengo licenciatura y mi mamá no estudió ni la primaria. Y la licenciatura no lo hace mejor que su papá y que su mamá. Su papá y su mamá merecen honra porque es su papá y su mamá. Aunque no sepa leer, aunque no sepa escribir, aunque hable mal, aunque tenga mal gusto en la moda, es mamá y ellos merecen ser honrados por usted. Qué triste cuando hay hijos que se avergüenzan de sus padres, cuando a veces se quedaron como están por darle lo que el hijo tiene en ese momento. Eso es muy triste, ¿verdad? Y es una deshonra que trae maldición. Hermana, hermano, ¿qué hay cuando, bueno, hay que decirlo como error, cuando hay abuso de parte de los padres? O sea, aún siendo como error, hay abuso. ¿Qué hay con eso? Cuando hay abuso, el hijo, con todo respeto y sin deshonrar a papá, necesita tener ese diálogo que mencionaba hace rato. Sentarse en un buen momento, no en ese momento, pero en el momento que el papá está abusando, que exageró en el castigo, ¿qué debe hacer el hijo? Soportarlo, recibirlo. Cuando ya hay un maltrato continuo, entonces ya estamos hablando de ayuda que necesita el padre y el hijo, ¿no? Porque yo estoy hablando, si la pregunta era en un punto que lo hizo, pero si ya es algo continuo, tenemos leyes que Dios nos ha dado también para que las podamos cumplir. Ayer hablamos del matrimonio, ¿verdad? De no quedarme en ese yugo que me va a destruir. Lo mismo debe ser con el hijo. Si papá está destruyendo al hijo, hay autoridades. Si no hay una autoridad espiritual que pueda ir a hablar con papá, hay autoridades civiles que pueden proteger al menor, si es menor, del maltrato. Porque que sea papá y mamá hace que el hijo tenga que honrarlo y obedecerlo, pero no le da derecho a maltratar y destruir al hijo. ¿Por qué? Porque está anulando el principio número 1, ¿verdad? Es responsable de los hijos que Dios les dio. Muy bien. Cuando hablamos de obediencia, hermanos, tenemos que entender que papá y mamá son a los que Dios les dio nuestra vida para que la atiendan. Bien o mal, es la razón por la que es justo que el hijo obedezca.
Si papá definitivamente perdió la línea, si mamá se salió de la línea correcta de disciplina y de lineamiento moral, pues ¿cuál es el consejo para el hijo? Independízate, ¿verdad? Independízate y trabaja por tu cuenta. Mantente para que tú enderezcas las líneas y cuando formes tu hogar, lo hagas con las líneas correctas. Porque no están sujetos tampoco a esa esclavitud los hijos, cuando ya estamos hablando de hijos adolescentes y jóvenes, ¿verdad? Y necesitamos también ayudar para que nuestros jóvenes comiencen su hogar con un buen modelo de lo que es un padre y una madre, que a veces lo traen todo distorsionado por el estilo de padres que tuvieron. Pero Dios tiene respuesta y solución para todos esos problemas. Principio número 6. Los hijos deben ser alegría a sus padres. Y esto tiene que ver con la relación. Hay varios proverbios. Si quieren acompañarme al libro de los proverbios, el primero que voy a leer es Proverbios 15, 20. Proverbios 15, 20. Dice así: el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Proverbios 23, 24. Dice: mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabios se gozará con él. Proverbios 29, 3. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. ¿Se fijan en cuál es la clave para alegrar a papá y a mamá? La sabiduría. Que el hijo sea sabio alegra a papá y a mamá. Entonces, ¿saben qué es lo contrario de sabio en los proverbios? Necio. El necio avergüenza, entristece, menosprecia a sus padres. Entonces, hijos, no sean necios, sean sabios, ¿verdad? Procuremos hacer las cosas como deben de ser, porque ya nos tocará tener nuestra libertad cuando lleguemos a esa edad adulta de independencia para poder hacer las cosas y establecer las normas de la casa como nosotros queramos, pero mientras estemos bajo la tutela de papá, tenemos que someternos a ellos. Por lo pronto, en la relación debe haber alegría. Los hijos deben promover la alegría. Los hijos de repente llegan bien amargados de la escuela, ¿no les ha pasado? Bueno, en algunas familias, en la mía no, ¿verdad? Pero llegan amargados de la escuela y luego los papás quieren hacer como la alegría en la casa, y debería ser al revés. Los hijos son los que deberían producir alegría en la casa, porque papá y mamá tienen muchas más responsabilidades de las que los hijos creen que tienen cuando están estudiando. Por eso el papel de darle alegría y ese toque bonito y feliz a la familia debe venir de los hijos. El Salmo 128, léanlo, le recomiendo. Ahí habla de la bienaventuranza del que teme a Jehová, y habla de que el varón, la esposa, es como vid que lleva fruto a los lados de su casa, y los hijos como plantas de olivo alrededor de la mesa, así como trayendo perfume y aceite. O sea, los hijos deben así como embellecer. Y hay veces que el hijo dice: no, yo no quiero ir a casa porque ahí el ambiente con mi mamá está. Bueno, pues entonces ponle aroma, ¿no? Ponle la alegría. Es parte de la relación que debe existir con los hijos y los padres. Y número 7 y último, principio número 7. Los hijos deben ver por sus padres ancianos. Los hijos deben ver por sus padres ancianos. Y déjenme leerle también 3 pasajes aquí. Primero es un proverbio, Proverbios 23, 22. Dice: oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Proverbios 23, 22. Siguiente versículo, Marcos 7, 11. Estas palabras se las dijo Jesús a los fariseos, es decir, a adultos, ¿verdad? Marcos 7, 11 dice: pero ustedes dicen, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarle, y no le dejan hacer más por su padre o por su madre, como si fuera un favor.
así como, Señor, por ti voy a hacer esto. No, es una responsabilidad de los hijos cuando ya son adultos y tienen padres ancianos, beneficiarlos. Qué triste, hermanos, cuando los hijos, nuestros padres están ancianos solos, con tantas necesidades, y los hijos no estamos viendo por ellos. Y un último pasaje está en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 4. En la era del Espíritu Santo, en la vida de la iglesia, se menciona esto. 1 Timoteo 5:4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. ¿Escuchó? Sí, yo, hermano Fulgencio. Los hijos deben aprender a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Incluso, hermanos, si ve el contexto de 1 Timoteo 5, está hablando de cuando la iglesia, querían que la iglesia estuviera manteniendo a viudas. Y dice, no, si la viuda tiene hijos, que no se le cargue a la iglesia. El hijo tiene que ver por sus padres. Y tal vez se diga, ¿pero qué? ¿Tengo que llevarlo a vivir a mi casa o que llevarlo a un asilo? No sé cómo, pero usted tiene que preguntarle a Dios cuál es mi papel ahora que mi padre está anciano, mi mamá está anciana, para yo estar viendo por su bienestar. Así que nunca debe tener esa relación de padre e hijo, aun cuando el padre sea anciano y el hijo ya sea padre de otros, ¿verdad? Sí, Alejandro. Bueno, este es un sentimiento y una pregunta que he tenido desde ya hace mucho tiempo. Desde que seguí al Señor, he tenido muchísimos problemas con mis papás. He causado mucho sufrimiento a mis papás, en especial a mi madre. Mi madre ha llorado muchísimo y hemos tenido pláticas muy dolorosas. Y cuando leo todos estos pasajes, viene mucha confusión, la verdad, en ocasiones a mi mente y a mi corazón, porque por un lado estoy convencido de que es el camino, pero veo uno tanto sufrimiento en sus padres y vergüenza también en ellos, que es difícil. Y me gustaría preguntar, ¿qué tengo que seguir haciendo? Amarlos, respetarlos, honrarlos, soportar las emociones encontradas y negativas que sienten por tu conversión, porque por ese testimonio de fidelidad Dios puede cumplir la promesa que veíamos el domingo. Porque un error que cometemos los cristianos cuando vivimos a veces o viven cosas como tú, es mejor alejarse, pero lo que están haciendo es quitándole la oportunidad de que sean salvos más pronto los papás, porque tú eres un mensajero del Evangelio y tus papás no lo aceptan. Pero mira, no están aquí el hermano Roberto y la hermana Lupita, los ubicas. Desde Estados Unidos su hija los estaba evangelizando y ellos le cortaban muy feo, y ellos me lo platican y me lo platicó la hija, le cortaban feo, no queremos que nos hables de eso. Y míralos ahorita, ellos bien constantes, bien fieles, creyendo en el Señor, están trayendo a su familia a los pies de Cristo. Pero no fue meses, fueron muchos años de oración, buen testimonio de la hija y perseverancia. Entonces, soporta ese momento difícil, porque no hay manera más hermosa de honrar a un padre inconverso que llevarle a Cristo. Así que sigue adelante, con la oración de muchos aquí. Hermano. Yo quiero hacer mi comentario con respecto a los hijos que crecen, se vuelven profesionistas y se aprendan de los padres. Entonces, no sé cómo lo puedo decir, uno de mis tíos que es doctor se aprendió de su mamá. Mi abuela fue con mi madre, porque yo que fui huérfano a los 5 años, de padre y madre, y me crié con mi abuela materna. Y este muchacho que le dieron para que se formara académicamente como médico, y en un momento, pero no sé. Pues hermano, lo triste es que son testimonios que se van a seguir repitiendo, pero si usted que vino aquí está escuchando este tema, nosotros podemos cambiar
un probable futuro con nuestros hijos. ¿Cómo? Acercándonos a ellos. La intención de estos 7 principios es que usted comprenda que es una responsabilidad compartida, hijos y papás, el tener una relación bajo los principios de Dios, como padres y como hijos. Si ustedes hacen caso a la voz de Dios, ninguno de ustedes va a avergonzarse de sus padres, aunque sus padres se hayan quedado con poca preparación y con un lenguaje mal expresado. ¿Por qué? Porque usted va a estar entendiendo lo que Dios espera de usted con respecto a su padre. Y si usted lo está captando y usted se lo enseña a sus hijos, significa que la tercera generación después de usted tampoco va a hacer lo que estamos viendo que la gente está haciendo. Por eso la intención de este mes en la iglesia, hermano, es que usted y yo formemos de nuestro hogar un hogar que resplandezca con cada una de estas áreas de relaciones que estamos estudiando. A mí me da mucha tristeza, hermanos, porque yo soy pastor de una iglesia de más de 300 personas que se congregan y solamente menos de 50, no sé cuántos estamos aquí, se van a llevar los principios que vimos desde antier, ayer y hoy. ¿Cuándo voy a ver una iglesia que forme hogares que resplandezcan? Pues falta un montón más, si es que llegamos a eso. ¿Por qué? Porque no nos llevamos los principios. Y todavía falta saber de ustedes que se los lleven, cuánto los van a hacer. Todavía falta eso. Así que imagínense, ¿cuándo vamos a lograr ser una luz en Guadalajara? Pues nos falta muchísimo. Necesitamos comprender entonces cuál es el papel de la iglesia y del cristiano para formar una sociedad completamente diferente. Usted y yo necesitamos comenzar a sujetarnos a los principios de Dios para que luego empecemos a ver que las siguientes generaciones o nuestras familias que ya existen, nuestros amigos, sean alcanzados por nuestra influencia y entonces nuestra luz o nuestra iluminación empiece a ser más grande para que por lo menos en toda Guadalajara se alcance a ver que hay un foquito ahí en medio de la oscuridad y nos busquen y se acerquen a nosotros buscando bienestar para sus familias. Pero mientras yo como pastor sigo invirtiendo mi tiempo en resolver problemas de las familias de la iglesia, ¿cuándo vamos a salir a resolver los problemas de las familias de los perdidos? Imagínense, hermano. Por eso es importante comprender que la Biblia nos fue dada para vivirla. Yo quiero animarle entonces para que tomen estos 7 principios en las relaciones con sus hijos en sus relaciones con papá. Si no están bien las relaciones, ¿quién debe tomar la iniciativa? ¿Papás o hijos? El que quiera tener un hogar bendecido, que tome la iniciativa. No podemos dejarles que papá lo haga. Además, ya acabamos de ver, los papás se equivocan. Y los hijos son perfectos, ¿no? Entonces, ¿quién va a tomar la iniciativa? El que quiera tener una familia que resplandezca. ¿Alguna otra pregunta? Déjenme terminar con una oración, el tema, pero todavía no terminamos, ¿sí? Nomás déjenme orar para cerrar el estudio. Señor, te doy gracias. Gracias, Padre eterno, porque estos principios maravillosos, verdaderos, yo los he vivido con mis padres y ahora en mi propio hogar. Hemos sido atacados con grandes luchas y tormentas y golpes, nuestro matrimonio y nuestra paternidad con nuestras hijas. Pero hasta hoy puedo declarar que todo esto tú lo has cumplido. Yo quiero pedirte por cada uno de mis hermanos que está aquí y los que van a escuchar esta conferencia en momentos posteriores, que puedan sujetarse con una fe inquebrantable a estas verdades, con la convicción que vienen del que creó la familia. Que se arriesguen, Señor, a obedecerte, aun cuando las consecuencias inmediatas puedan causar dolor y conflicto, con la esperanza de que más adelante se recogerá el fruto de lo que tu palabra siembra. Si hay familias aquí que están sufriendo por momentos, problemas de relaciones, momentos difíciles, ayúdales a creer en este día lo que tú les has dicho. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, bienvenidos, qué gusto tenerles hoy, mañana jueves tenemos otro tema muy calientito, ¿verdad? Las relaciones de los hermanos en la misma familia. Aunque no sé si ustedes tienen conflictos con sus hermanos o no tienen relación con sus hermanos, vamos a conocer también los principios bíblicos para eso. Y miren que hay muchísimos ejemplos en la Biblia, como los hermanitos Caín y Abel, ¿se acuerdan? ¿A quién le gusta esa relación?
la de Jacob y Esaú. De eso vamos a hablar mañana para ver lo que Dios quiere decirnos. ¿Alguien nos visitó esta noche? ¿Reconocen alguna visita? ¿Su nombre cuál es? Alfonso, bienvenido, qué bueno que nos acompañó esta noche. Toda esta semana seguimos teniendo conferencias por si le interesa seguir acompañándonos.